Dominio, ya, puntos de corte y simetría. Vale, vamos a empezar con el dominio. Empezamos con el ejercicio A. Tenemos una raíz. Recordad, las raíces, para calcular el dominio de las raíces, lo que tenéis que ver es que lo que está dentro de la raíz, que se llama el argumento, sea positivo o cero. Entonces, es resolver directamente esta desigualdad. Esta desigualdad es muy sencillita de resolver, simplemente tenéis que pasar el 2 para el otro lado porque es una desigualdad lineal. Si fuera segundo grado ya se complicaría un poco, pero en este caso simplemente es despejar la x. Es decir, desde menos 2 incluido a infinito. Lo ponemos aquí. Dominio de f de x, se escribe así, el intervalo menos 2 infinito. Vale, una vez que hemos visto el dominio, vamos a, por ejemplo, los puntos de corte. Los puntos de corte, recordad que pueden ser con el eje x o con el eje y. Empecemos con el eje y. Cuando corta con el eje y, el valor de la coordenada abscisas, es decir, la x, es 0. Pues simplemente vais a la función y sustituís la x por 0. Sustituimos ahí el 0 y me queda el raíz de 2, que es el valor de y. No olvidéis, os lo digo muchas veces, que no deja de ser un punto, y un punto tiene dos coordenadas. La x ya la sabíais y la y la acabáis de calcular. Lo llamáis P, Q, como queréis llamarlo el punto. Si repetimos lo mismo para el eje y, el eje x, perdón, aquí lo que se hace 0 es la x. Perdón, la y. Entonces lo que tenéis que calcular es el valor de x para que la y valga 0. Sustituís aquí 0. Bien, para que una raíz valga 0, obviamente lo que tiene que valer 0 es el argumento de la raíz. La raíz de 0 es 0. La raíz de cualquier cosa que no es 0 no es 0. Luego, o podéis elevar al cuadrado como queráis verlo. Aquí lo que ocurre es que x más 2 tiene que dar 0 y sacáis el valor de x para el valor y igual a 0. En este caso solo hay uno, podría haber más puntos de corte con el eje x. Con el eje y solo hay uno, pero con el eje x puede haber todos los que queráis. Vale, ya tenemos los dos puntos de corte y ahora vamos a la simetría. La simetría consistía en ver el valor de la función en menos x. Obviamente cuando cambio x por menos x, cambia totalmente la función. No es igual a la misma, ni igual a la misma cambiada de signo. Recordad que el menos f de x sería esto. Ni esta función es menos f de x, porque el menos está fuera y además aquí pone x más 2, ni es la propia función inicial. Luego ponemos que f de menos x es distinto a f de x, tanto positivo como negativo. Si fuera positivo sería simetría par, negativo es simetría impar, y como es distinto, no tiene. Vale, no tiene simetría. Vale, vamos ahora a repetir lo mismo para el apartado B. En vez de tener una función con raíces, una función racional, tenemos, perdón, en vez de irracional se llama esto. Vale, tenemos una función con una fracción. Una función racional. Vale. Empezamos también con el dominio. Como sabéis, y si no os lo digo yo, una función con denominadores, lo que tenéis que evitar es que el denominador valga 0, ya que no podemos dividir ningún número entre 0. Entonces tenéis que evitar que el denominador valga 0. Cualquier otro valor de x os vale, pero el que hace que esto valga 0 no. Entonces, en este caso, se iguala a 0 el denominador y se ve qué valores de x cumplen esto. En este caso es fácil, porque es x cuadrado igual a 1, pues la raíz de más menos 1, vaya, la solución de x cuadrado igual a 1 es más menos 1. Bien,
y entonces ya marcáis el dominio. El dominio de esta función, g de x, pues son todos los reales menos estos dos valores en los cuales se anula el denominador. Este era incluso más sencillo. Vale, si afrontamos ahora los cortes con los ejes, si empezamos con el eje x o el eje y, por ir el mismo orden que el anterior, consiste en sustituir x igual a 0. Sustituimos x igual a 0 y calculamos la y. G de 0, sustituís, me da menos 4, partido menos 1, eso es 4. Luego el punto es el x igual a 0 y igual a 4. Si queremos verlo con el eje x, ahora lo que vale 0 es el valor de y, ya que cuando corta con el eje x la altura es nula. ¿Vale? Vamos a ver que este, al contrario que el otro, que solo tenía una solución, este va a tener más, de hecho tiene 2. Igualamos a 0 la y y me queda 0, que es la y, igual a x cuadrado menos 4 partido x cuadrado menos 1. Vale, para que una fracción valga 0, lo que tiene que valer 0 es el numerador. 0 partido cualquier cosa, mientras el de abajo no valga 0, es 0. Dicho de otra manera, si queréis este que está dividiendo, pasa multiplicando, 0 por x cuadrado menos 1 es 0, luego me queda que resolver esta expresión, que como bien sabéis es 2 y menos 2. 2 al cuadrado y menos 2 al cuadrado dan 4, menos 4 daría 0. Luego tenemos aquí dos puntos. Si queréis llamarle Q1, 2, 0, recordad que la y vale 0, y el Q2 es el menos 2. Ya tenemos dominio, corte con los ejes y nos falta la simetría. Esta simetría la hemos trabajado bastante antes de las vacaciones. Era una función con denominadores. Si os dais cuenta, el numerador x cuadrado menos 4 y el denominador x cuadrado menos 1 son dos polinomios con simetría par, porque tienen todas las potencias exponente par, tanto x cuadrado como 4. El 4 es potencia 0, ¿de acuerdo? X cuadrado tiene potencia 2 y el menos 1 tiene potencia 0, que son números pares. Luego par y par se quedaba par, lo comprobamos ahora. Hacemos g de menos x, donde ponga x ponemos menos x, que está elevado al cuadrado. Recordad poner paréntesis porque el cuadrado le afecta a todo el término, a toda la expresión, a todo el menos x. ¿Vale? Elevar un número negativo al cuadrado es como no hacer nada al signo menos, es decir, que daría lo mismo que el positivo, y como os dais cuenta queda directamente la función de la que partíamos, la función g de x. Luego, como g de menos x es igual a g de x, simetría par. Y este sería estos dos ejercicios. Vamos a ver si tenéis dudas. Bien, vamos a acabar con estos otros dos más, que la idea es el ejercicio es igual, ¿vale? Son del mismo tipo que el anterior que hemos hecho, son funciones con denominadores. Entonces, la forma de trabajar es idéntica. Empezaremos con el c, empezaremos con el dominio, y al igual que en el anterior, tenemos que evitar que el denominador se anule. Entonces, igualamos a hacer el denominador. X cuadrado es igual a 9, pues x igual a más menos 3. Tenemos que en 3 y en menos 3 la función no existe. Luego el dominio de esta función serán todos los reales menos estos dos números. Sencillo. Cortes. Con el eje x y con el eje y. Con el eje y, pues como vimos antes, la x vale 0, no tiene altura la función, el punto que corta con el eje x, y si x vale 0, pues h de 0
me da 0 partido menos 9, pues 0. Luego el punto es el 0, 0. Este punto, si queréis llamarle P, o como queráis, cuando pasa por el 0, 0, veis que también va a ser un corte con el eje Y, con el X, perdón. El 0, 0 es tanto de un corte con un eje como en el otro. Lo comprobamos de todas formas, porque podría haber más cortes con el eje X que el propio 0, 0 este que acabamos de calcular. Aquí lo que hacéis es 0 la Y, y como pasaba en el anterior, para que una fracción dé 0, lo que tiene que valer 0 es el numerador. La raíz cúbica de 0 es 0, la única solución que sale es el 0, y vuelve a salir, le llamo lo mismo porque es el mismo, el punto de x igual a 0 igual a 0. Solo tiene un punto de corte con los ejes, que es el corte con el origen. Y aquí la simetría, vamos a ver la simetría. Mirad, esta es impar y esta es par. Si una es impar y otra es par, pues va a ser un signo menos. Va a ser simetría impar. Si alguna de ellas no fuera simétrica, pues la función no tendría simetría. En los tres casos que hemos hecho, el B, el C y el D van a ser simetría impar esta, y las otras dos ya veréis que también es par. Hacemos como HD de menos X y me queda menos X elevado al cubo, menos X elevado al cuadrado, menos 9. ¿Qué ocurre? Que si bien el denominador no cambia, porque elevar al cuadrado un signo menos es cancelarle, el numerador sí. Porque x al cubo con un signo menos 5 al cubo es lo mismo que 5 al cubo cambiando de signo. Como es un potencia impar, le podéis poner menos fuera. Y si os dais cuenta, eso es justamente menos h de x. Menos h de x es justamente la expresión que teníamos con un signo menos. Este menos lo ponéis aquí. Y entonces tenéis que h de menos x, menos h de x, simetría impar. Os recuerdo que par era que era igual al eje x. Si dividís la función con el eje y, ocurría como si fuera el eje y un espejo. Y impar era como una doble simetría. ¿Vale? Os recuerdo, mirad. Algo así sería par y algo así sería impar. ¿Vale? Ocurre lo mismo, pero cambiado de signo. Par y par. Y nada, abordamos el último y cambiamos un poco de tercio. Bien, tenemos el último. Otra vez, se hace un poco pesado. Ya veis que es muy sencillo. Solamente es ponerse con él. El dominio, otra vez anulamos el denominador a 0. Os lo puse muy sencillo para que los cálculos no sean un impedimento para haberlos hecho bien. Y me queda que el dominio de esta función pues son todos los reales menos el menos 1 y el 1. Eso sería el dominio. Si abordamos ahora los puntos de corte, con el eje X y con el eje Y, si X vale 0, la función sustituimos el valor 0 y de 0, y me queda 0 menos 5 partido menos 1, 5. Sustituís aquí el 0 y da eso. Luego el punto que me da sería x igual a 0 y igual a 0. Bien, una vez que tenemos este corte con el eje Y, vamos con el eje X, hacemos 0 la función, el valor de Y de la función, o sea, el valor de Y es 0, y volvemos a tener una ecuación con denominadores, donde para que una expresión de este tipo de 0
lo que tenemos que hacer es anular el numerador. Las dos soluciones pues son la raíz de 5 y la raíz de menos 5. Esas son las dos soluciones. Y entonces volvemos a tener dos puntos de corte con el eje X. Q1, raíz de 5, 0. Q2 menos raíz de 5, 0. Esto ya nos da una pista de que tiene pinta de que puede ser simétrico, por si ocurre lo mismo a la derecha que a la izquierda, porque esto es raíz de 5 y esto menos raíz de 5, pues tiene pinta de que puede ser simétrica perfectamente. Vamos a ver la simetría. Volvemos a tener lo mismo que en el apartado B, que son una función donde tanto el numerador como el denominador tienen simetría par. Y por tanto no va a cambiar el signo, luego va a quedar la propia función. Quitamos el signo menos porque elevado al cuadrado es lo mismo que quitarle que con más. Y volvemos a ver que me queda que y de menos x es igual a y de x, simetría par. ¿Vale? Y este sería el primer ejercicio, los 4 apartados, ya veis que se hace pues en 20 minutos.